Colombianos, el senador Iván Cepeda hizo una grave denuncia a través de las redes sociales sobre la campaña que están emprendiendo desde el uribismo, el gobierno, los supuestos influenciadores uribistas y los medios de comunicación uribistas para intentar hacer caer al senador Gustavo Petro en sus aspiraciones presidenciales, al mismo Cepeda, al mismo Roy Barreras, entre otros. Todo lo relacionado con el pacto histórico se están uniendo y queda en evidencia toda esa campaña que ha iniciado, por ejemplo, medios de comunicación como la revista Semana, que son campañas de desprestigio y zozobra en contra del pacto histórico. Esta es la denuncia que hace el senador Cepeda. Él habla de un plan criminal que involucra a dirigentes del Centro Democrático, agentes de inteligencia militar. Están usando aparentemente la inteligencia militar que pagamos con nuestros impuestos para adelantar este tipo de estrategias que es para intentar tumbar al pacto histórico. Campañas de manejo de redes sociales, así como periodistas y medios afines al uribismo. ¿Qué pasó? Pues resulta que el senador Cepeda recibió esta carta donde le advierten sobre la campaña de todos estos supuestos medios de comunicación, influenciadores uribistas. Y ahorita vamos a leer la carta que recibe, y pues es una fuente anónima del senador Cepeda que no puede decir quién es por claras razones, porque se lo pueden llevar por delante. Pero leyendo esto, yo dije, todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido de por qué aparece Miguel Polo Polo hablando en contra de Beto Coral y se va para un sitio, dizque a buscar una señora que supuestamente Beto le debía plata. O sea, todo eso, cuando eso fue desmentido por el mismo Beto Coral, ¿quién le paga a Polo Polo para hacer esas cosas? También, ¿cómo es posible que la revista Semana sea la única que reciba información y videos desde la seguridad de presidencia cuando grabaron a Roy Barreras con esa maleta en donde tenía 3 fajos de billetes? Semana fueron los únicos. O sea, cuando empieza uno a leer esto, entiende todo lo que hace esta gente. Vamos a leer porque dice la carta. Me dirijo a usted para poner en su conocimiento una información delicada que considero puede afectarlo directamente y también a muchas personas con las que se relaciona, principalmente en la política y en el llamado pacto histórico. Desde hace un tiempo el Centro Democrático viene impulsando una estrategia de manipulación a la opinión pública consistente en difundir sus ideas y reforzar el sentimiento popular uribista a través del miedo y la manipulación mediática. Para seguir tal fin tienen establecida una coordinación entre decenas de personas que hacen parte de bodegas, otros llamados influencers, blogueros, periodistas de grandes medios de comunicación cuya afinidad con el uribismo es notoria. Ya sabrán ustedes a quién se refiere. Y en algunos casos con el concurso editorial de algunos de estos medios. Esa estrategia que ha sido tan efectiva para manipular conciencias en el plebiscito y en la anterior elección presidencial, se viene afinando desde hace meses para intervenir en el próximo certamen electoral y estará basada en el lanzamiento calculado de campañas de desprestigio contra los que son considerados sus principales rivales y alfiles de Petro. Quiero poner en su conocimiento que en marzo de este año se reunieron en Medellín, y esto yo no lo sabía, los estrategas y coordinadores de esta campaña. Participaron de la reunión influenciadores, periodistas, delegados de medios, personas encargadas de coordinar bodegas y miembros de la inteligencia del Estado colombiano. ¿Qué hace el Estado colombiano unido a bodegas uribistas, a influencers y a toda esta gente? ¿Qué van a hacer? ¿Van a perfilarnos como se denunció en su momento o van a perfilar a los que son cercanos a Petro y los que están en el pacto histórico? ¿Para qué? ¿Qué buscan hacer el año entrante para evitar que llegue al poder el pacto histórico? En dicha reunión se trazaron los parámetros para el manejo de una ofensiva comunicativa contra los candidatos adversos al uribismo y particularmente contra las figuras importantes y visibles de la izquierda. A ver, perdón, se me quitó ahí. Dice que el primer punto, que hay una estrategia muy simple y al parecer efectiva. La inteligencia del Estado, o al menos sectores muy poderosos dentro de ella, están al servicio de Álvaro Uribe y sus intereses. Eso es claro, todos sabemos que el Estado colombiano, el gobierno, está a los intereses de Uribe. Por ello han desplegado una labor de seguimiento dirigida a encontrar información que pueda ser usada para promover
investigaciones penales, fiscales o campañas de desprestigio. Es así como quienes están siendo víctimas de este seguimiento se les han intervenido sus comunicaciones, la de sus familiares y personas más cercanas. Esto no me extraña porque esto sucedía también en el gobierno de Álvaro Uribe. Chuzaban a todo el mundo, opositores del gobierno de Uribe, periodistas que hacían una investigación contra Uribe, magistrados que tomaban una decisión contra Uribe. A todos los chuzaban, los perseguían y a muchos les tocaba irse del país. Se ha indagado por sus bienes, trabajos, cómo llegaron a ellos, sus negocios, relaciones laborales, familiares, políticas, por el manejo de sus dineros, sus inversiones, sus relaciones sentimentales, mejor dicho, por todo. La estrategia es sencilla: buscan puntos débiles que puedan promover ante la opinión pública y en la que los puedan mostrar como corruptos, criminales, malas personas, maltratadores, etcétera, que consumen, mejor dicho, ponerlos a la defensiva en plena contienda electoral, dice esta fuente anónima de Cepeda. ¿Y a usted no le parece muy raro que esto lo narra este señor? A ver, tiene fecha de 26 de agosto del 2021. Pues resulta que esto está haciendo semana. Ese video que grabaron los agentes de seguridad de Presidencia a Roy Barreras con un bolso donde tenía una plata en efectivo, que es un senador, tiene plata. Y para un senador no es lo mismo que uno tener 200,000 pesos en el bolsillo. Para ellos esos 200,000 pesos representan 10 millones de pesos en una maleta. Es que eso es lo que mucha gente no comprende. Es un senador. Y no lo estoy defendiendo, pero es de simple lógica. Entonces, y que lo investiguen y tendrá que responder. Ya Roy Barreras anunció que iba a interponer las denuncias en contra de los agentes que lo grabaron y difundieron ese video. Claramente eso lo hacen. Los agentes estos de Presidencia le envían el video esa semana, no a otro medio. ¿No les parece eso raro? E inicia la estrategia de desprestigio, que bueno, Roy Barreras no necesita eso porque Roy Barreras, más desprestigiado no creo, pero inicia una campaña de desprestigio que involucra al pacto histórico y el mismo Petro. Y eso es lo que hacen, esa ofensiva, y toman algo pues que puede ser normal entre muchas cosas y lo ponen en la palestra pública para que se vea como, mejor dicho, el delito más grande del mundo. Y empieza uno a leer esto y se da cuenta qué es lo que hace el tal Polo Polo, qué es lo que hace Semana, qué es lo que hacen muchos supuestos influenciadores del uribismo que reciben contratos, pues esa es la manera de mantenerlos ahí y pagarles todo lo que hacen. Los blogueros, influenciadores y periodistas de medios de comunicación masiva son los principales receptores de la información. Ahí está. Juegan el rol de divulgación continuas, notas periodísticas, y usarán sus plataformas comunicativas para difundir la información relevante que les ha sido transmitida por la inteligencia del Estado. Debo hacer una claridad: existe una participación de funciones y roles muy claras. Los periodistas adscritos a medios de comunicación masiva y algunos blogueros con amplio reconocimiento son receptores y transmisores solo de la información que pueda ser comprobada con testimonios, denuncias, documentos, audios, videos o cualquier prueba similar. Ellos revelarán la información que verse sobre actos que puedan ser considerados ilegales, antiéticos, los cuales, como ya relaté, han sido obtenidos ilegalmente por los organismos de inteligencia. En estos casos, algunos blogueros poco reputados e influenciadores serán el vagón de cola de la estrategia. Su rol es el de difundir información complementaria o incluso falsa, impactar en la opinión pública promedio y en los seguidores uribistas para ocasionar que los señalamientos se masifiquen en redes sociales y en el voz a voz. Por esto, amigos y amigas, es que yo trato de desmentir lo que diga Polo Polo, lo que diga Vicky en Semana, lo que digan muchos uribistas, porque hay toda una campaña, una estrategia para desprestigiar a los sectores alternativos, pero con falacias, con vainas exageradas, con, mejor dicho, todo tipo de estrategia sucia para desprestigiar a estos sectores alternativos. Y no hay que permitir que eso ande por ahí en las redes como si nada y nadie los desmienta. Por eso yo lo hago. Medios de comunicación, quiero señalar también que existen medios que han colocado o puesto sus líneas editoriales al servicio de la estrategia. Eso ya sabemos cuáles son los medios. Son frecuentes receptores de la información que producen organismos de inteligencia. Ya sabemos cómo funciona Semana con sus primicias exclusivas. Vainas que en otros casos no deberían estar revelándose a los medios, pero Semana siempre obtiene eso en sus primicias y eso a mí siempre me ha parecido bueno.
la inteligencia del Estado, el mismo gobierno le envía a semana todo eso, claramente porque es un medio que está con el uribismo y el uribismo confía en ese medio para que ese medio difunda toda supuesta información, como lo que hicieron con Iván Cepeda, que a Vicky le tocó retractarse por las mentiras que dijeron en contra del senador y sus abogados. Las bodegas existen, están ampliamente financiadas y juegan un rol estratégico en todo este entramado. Como lo relaté, a principios de este año se culminó en Medellín un proceso de planeación que interconecta las bodegas. En él asistieron un representante de cada una de ellas, el cual recibió información, hablaron de los temas y mensajes que deben promover y se acordó un mecanismo para activarse coordinadamente en el momento en que los estrategas consideren que deben hacerlo. Esta sincronización está a cargo del Centro Democrático y depende directamente de lo que vayan definiendo sus estrategas de comunicación y sus aliados en los organismos de inteligencia. Increíble esto. El objetivo será uno solo: ocasionar el desprestigio ante la opinión pública de los enemigos del uribismo. Para eso utilizarán todo lo que hemos visto ya. Quisiera aportar algunos detalles mayores, pero mi identidad y en consecuencia mi seguridad estarían en riesgo, claramente. La primera es señalar que las bodegas, periodistas y blogueros, si bien actúan movidos por un convencimiento ideológico, también hacen parte de una estrategia por beneficio económico. Muchos de ellos, si no todos, se benefician de contratos que les son entregados directamente por el Centro Democrático y el gobierno. ¿Quiénes son los que constantemente vemos defendiendo al gobierno y lanzando ataques con calumnias, pero que también han recibido contratos del uribismo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Es que es muy clara toda la estrategia que tienen detrás para desprestigiar a los opositores del uribismo. Acá esta fuente sugiere revisar las cuentas del Centro Democrático y las coincidencias con sus contratistas y pues todo lo que hacen. También debo señalar que todos los blogueros e influenciadores son beneficiarios de contratos con el Estado, con empresas privadas, que a su vez se benefician de la contratación estatal. Lo invito a que averigüe por cada uno de estos personajes, encontrará que no le miento. Verifique los mensajes de varios de estos opinadores, etc. Usted ya ha sido perfilado, le dice a Cepeda, así como muchos de sus compañeros como Petro, Roy, Bolívar y muchos otros estarán en el centro de esta campaña. Hombre, es que lo de Bolívar también. Miren esa campaña de desprestigio que inició Vicky Dávila en su medio de comunicación en contra de Bolívar, con este tal Bruno Díaz. ¿No les parece raro lo de Bruno Díaz también? Eso agarraron y le dieron con toda a Bolívar. Y le siguen dando con toda. Y dizque sacando deudas y no sé qué. Pues claro, pues estará en quiebra y tiene deudas, pero eso no lo muestran como que listo, tiene unas deudas, sino como que hay el ladrón, el no sé qué. O sea, hay una campaña muy sucia para intentar sacar del paso a todos estos políticos. Vamos a escuchar un momento lo que dijo Cepeda tras su denuncia. Difícilmente podrán recuperarse. Este es el documento que hemos recibido. Como se puede ver, la fuente preserva su identidad, pero quiero inmediatamente agregar lo siguiente, porque fácilmente se puede decir que esta puede ser precisamente una campaña también o una contracampaña de desprestigio. El problema aquí reside en que, además de estas afirmaciones tan graves que he podido leer, como ustedes podrán constatarlo, en los últimos días hemos venido siendo blanco precisamente de campañas que tienen esta forma. Y voy a mencionar una en concreto que me atañe directamente y que atañe al partido del cual soy integrante, el Polo Democrático. En los últimos días, la revista Semana publicó un supuesto informe de inteligencia en el que se indica al Polo Democrático de estar en una estrategia o en una posibilidad de ser infiltrado por sectores de lo que se llaman las disidencias de FARC. Allí se dice claramente que se ha conocido un informe de inteligencia de una operación que se realizó en un campamento, tal vez de algunos de estos sujetos, y se insinúa que siendo hoy el Polo una formación en la que ya no está el doctor Jorge Enrique Robledo y en la cual supuestamente, cosa que no es cierto, mi sector es el que hegemoniza la política en el Polo,
esta estrategia tendría viabilidad. Esto, por supuesto, es una calumnia de marca mayor. En días anteriores dirigimos, el señor presidente de la República, una comunicación perentoria pidiéndole que se nos explique por qué una información de esa naturaleza, de tal gravedad, se tiene que conocer a través de una revista y no de una comunicación oficial del gobierno. Hasta hoy no hemos recibido ninguna información, pero lo que nos llama la atención es que la forma de esa operación de desprestigio es exactamente la que se señala en este escrito. Es decir, se produce una filtración, como suele ocurrir en los últimos tiempos. La revista Semana viene publicando de manera usual, casi que consuetudinaria, informes de inteligencia militar, que le preguntamos al señor ministro de Defensa y al señor presidente cómo es posible que se estén produciendo sobre estos informes que deben tener una reserva de seguridad nacional, pues ese tipo de filtraciones. Y lo que ocurre es que estalla el escándalo, pero después, días después, no ocurre ningún tipo de reacción distinta a el ruido que producen. Y además de eso, vemos que efectivamente hay una sincronización entre lo que se publica e inmediatamente las reacciones de dirigentes del Centro Democrático y la activación de bodegas y de otros medios en las redes sociales. Esa es la manera en que el uribismo va a actuar. Así que pendientes, porque lo que se viene en campaña es muy duro, pero acá estaremos para desmentir cada una de estas estrategias. Colombianos, hasta acá este video, muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo, adiós.